La primera lectura comienza: en aquellos días, en la iglesia había paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo crecía en número. Era un tiempo de paz. Y la iglesia crece. La iglesia está tranquila, asistida por el Espíritu Santo, está en consolación. Tiempos bellos. Después continúa la sanación de Eneas. Después Pedro resucita a Gatzela, a Tabitá. Las cosas que se hacen en paz. Pero también hay tiempos que no son de paz en la iglesia primitiva. Tiempos de persecución, tiempos difíciles. Tiempos que ponen en crisis a los creyentes. Tiempos de crisis. Y un tiempo de crisis es aquel que hoy día nos cuenta el Evangelio según San Juan. Este pasaje del Evangelio es el fin de toda una secuencia que comienza con la multiplicación de los panes. Querían hacer rey a Jesús. Él después va a rezar, lo buscan, no lo encuentran, lo buscan, y Jesús les dice que lo buscan porque quieren comida y no las palabras de vida eterna. Toda esta historia termina aquí. Ellos le dicen: danos de este pan. Y Jesús les explica que el pan que Él da es el propio cuerpo y la propia sangre. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús, después de haber escuchado esto, dijeron: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús había dicho que quien no comía el cuerpo, su sangre, no habría tenido la vida eterna. Jesús también decía: si ustedes comen mi cuerpo, mi sangre, resucitarán en el último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Es duro este lenguaje, es demasiado duro, una cosa que no funciona. Este hombre ha ido más allá de los límites. Es un momento de crisis. Había momentos de paz y momentos de crisis. Jesús sabía que los discípulos murmuraban. Aquí hay una distinción entre discípulos y apóstoles. Los discípulos eran 72 o tal vez más. Los apóstoles eran los 12. Jesús, en efecto, sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y por esto, delante de esta crisis, Jesús les recuerda: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Habla de esa atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. ¿Y cómo se resuelve la crisis? Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de Él y dejaron de acompañarlo. Tomaron distancia. No, este hombre es un poco peligroso. Estas doctrinas, sí, él es bueno, predica, sana, pero cuando llega a estas cosas extrañas, por favor, vámonos. Y lo mismo han hecho los discípulos de Emaús.
la mañana de la resurrección. Sí, es una cosa extraña esto. Las mujeres que dicen que fueron al sepulcro, no, esto tiene mal olor, vámonos pronto, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el sepulcro, vieron la verdad, pero después prefirieron vender su secreto. Y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momentos de crisis son momentos de elección. Es un momento que nos pone delante de las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis de trabajo, tantas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en un momento de crisis? En aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles y les dice entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Tomen una decisión. Y Pedro hace una segunda confesión, que respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Pedro confiesa en nombre de los 12 que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que habría sufrido, Él lo detuvo. No, Señor, esto no. Y Jesús se lo reprochó. Pero Pedro ha madurado un poco. Y aquí no lo reprocha. No entiende aquello que Jesús dice. Eso de comer la carne, beber la sangre, no entiende, pero confía en el Maestro. Confía y hace esta segunda confesión. Pero, ¿a quién iremos, por favor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos nosotros a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice, cuando tú vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río. En el momento de crisis, hay que estar muy fijo en la convicción de la fe. Estos que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuese tan duro como decían ellos. En momento de crisis se necesita perseverancia, silencio. Quedarnos donde estamos, firmes, no es el momento de hacer cambios. Es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a aquellas cosas que nosotros hemos tomado primero. También es el momento de la conversión, porque esta fidelidad sí nos inspirará algún cambio para el bien, no para alejarnos del bien. Los momentos de paz y los momentos de crisis. Nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a gestionar estos dos momentos.
Algún padre espiritual dice que en momentos de crisis es como pasar por el fuego para transformarnos más fuertes, que el Señor nos dé el Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en los momentos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después en momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, las crisis de familia, las crisis en el barrio, las crisis en el trabajo, las crisis sociales, en el mundo, en el propio país, tantas crisis, tantas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza en momentos de crisis de no vender la fe.